Sí, ingeniero. Era eso, ingeniero. Ok, este es lo que hemos denominado el ciclo de Rankine con recalentamiento. Con recalentamiento, que en realidad es la operación 2'. Y dijimos que esta operación se hace en primera instancia por el problema de excesiva formación de líquido en la turbina, que puede provocar un desgaste acelerado de la máquina. Y en segundo lugar, porque como consecuencia de ello se mejora el rendimiento de la instalación. Creo que marcamos un trianguloide acá. Este triángulo que se conoce con el nombre de triángulo de recalentamiento. Y como está por encima de la temperatura T⁻₁, hace que la temperatura promedio de la instalación se eleve, lo cual mejora el rendimiento. Debemos recordar que el rendimiento es igual al trabajo neto dividido por la cantidad de calor suministrado, que también lo podemos escribir así. Quedamos en que íbamos a hacer los cálculos. A ver, en primer lugar, no sé si quieren calcular Q⁻0, Q⁻1 o operamos con los trabajos mecánicos. Pero para ello, por cualquiera de los dos procedimientos que sigamos, necesitamos conocer las entalpías de los nuevos estados termodinámicos. Entonces comenzamos con el 3' al cual le asignamos un título de 0,9. Es el requisito de que no se forme más de 10% de líquido durante el proceso de expansión en la turbina. Entonces, con este dato y el dato de temperatura o presión, usted ya me puede avisar cuánto es la entalpía y cuánto es la entropía. ¿Alguien que hubiera hecho esto? Avíseme. Entalpía H3' me salió 549.76. 76. 6. ¿Y la entropía? 1.8476. Calorías por kilogramo por grado Kelvin. Con este dato de entropía y con la presión P⁻₁ podemos determinar las condiciones que corresponden al estado 2'. Entonces, S⁻2' igual a S3'. Y la presión ya la conocemos, esto es la presión P⁻₁. Entonces, con esos datos, seguramente usted puede comprobar de que se trata de vapor recalentado y me puede avisar cuánto es la entalpía del estado 2'. 961.37. ¿Lo encontró en la tabla? En la tabla, en otra tabla de otro libro. Ya, 961,37. 37. Y de paso, dígame qué temperatura corresponde a ese estado, porque vamos a necesitar esta información más adelante. 749.18 grados centígrados. Ok. Todos los demás estados termodinámicos, 4', 5, 1, 2, son conocidos de los casos anteriores.
anterior. Entonces ya podemos proceder a determinar las cosas nuevas, como por ejemplo cuánto es el trabajo producido en la turbina, que sería la entalpía 2' menos la entalpía 3'. Avise. ¿Cuánto es esto? 411.61. 61 kilocalorías por kilogramo. Ahora, el calor suministrado, que lo hemos llamado Q1, es suministrado no solamente en el proceso 512 que ocurre en la caldera, sino además se añade el calor que corresponde al triángulo de recalentamiento, es decir, lo que está por debajo del proceso 2'. Si quieren lo anotamos, Q de la caldera más Q del recalentador. Al final, eso se traduce en una diferencia en entalpía entre 2' y 5. ¿Cuánto es? 935.26. 26 kilocalorías por kilogramo. Con estos dos datos ya estamos en condiciones de calcular el rendimiento del ciclo de Rankine con recalentamiento, teniendo en cuenta que el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba dividido por Q1. ¿Cuánto era el trabajo de la bomba? Menos 0,9. 952. Menos 0,952. Ya, entonces tendríamos que hacer en el numerador 411,61 menos 0,952 y dividirlo todo por 935. ¿Cuánto da esto? 0.43. 0,43. ¿Cuánto era antes del recalentamiento? En el caso anterior. Era 0.36. 0,36. Entonces estamos verificando de que efectivamente el recalentamiento es favorable por doble motivo. Primero, porque mejora el rendimiento de la instalación, y segundo, porque ayuda a resolver un problema de operación o de funcionamiento en la turbina. Me refiero a la formación de líquido en exceso. Bueno, está hecho el ejercicio. ¿Preguntas? Si alguien tiene alguna cosa que quiera preguntar. De todas maneras, como les vengo diciendo, todo esto también está presentado muy detalladamente y muy, de manera muy simple en el documento que yo les mandé. Así que si quieren hacer un repaso, después tienen que lo lean. ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces voy a borrar para el asunto que a continuación vamos a plantear. Fíjense que a propósito, en el estado 2' hemos registrado la temperatura. Quiero que me digan cuánto es T1. Lo voy a anotar por acá. T1, que en realidad es igual a T2. ¿Cuánto es? ¿250 grados? Sí, 250. 250 grados centígrados. Ahora con el recalentamiento, observe, hemos pegado un salto fabuloso de temperatura, ¿no? Y entonces acá surge el problema de saber si la instalación va a poder resistir temperaturas tan elevadas como esta, porque resulta una temperatura bastante elevada para ser manejada de una manera constante, permanente, ¿no?
lo más probable es que este valor de temperatura, si bien se pudiera soportar, va a encarecer la instalación porque va a requerir de mejores materiales constructivos, por lo menos en el recalentador y también afecta a la turbina, por supuesto, porque esta es la temperatura con la que el vapor ingresa a la turbina. Suponiendo que no sea conveniente esta temperatura por ser muy alta, entonces resulta que por acá nos encontramos con una limitación de temperatura. Y entonces, si eso nos limita a que en el recalentador podamos alcanzar esta condición que estoy marcando, ¿se ve? Entre 2 y 2', llamémosla 2'. Eso va a provocar que durante la expansión en la turbina, cuando lleguemos a esta condición, el título nuevamente vuelva a ser menor a 0,9. Es decir, volvemos a repetir el problema anterior. Entonces la pregunta es cómo se resuelve esta situación de compromiso de no muy alta temperatura con no muy bajo título de la salida de la turbina. Entonces lo que se plantea es que la expansión en la turbina, en lugar de hacérsela en un solo paso, en un solo salto, se haga en 2 pasos con una condición intermedia que enseguida les voy a mostrar cómo se maneja. Entonces, el primer paso lo voy a dibujar con otro color para que usted lo pueda. Se haría entre el estado 2' y un estado de presión intermedia, llamémoslo 6. Siempre ponemos el número 6. Esto se encuentra a la temperatura intermedia y a la presión intermedia. Una vez que se tiene esta mezcla de líquido y vapor, suponiendo que fuera mezcla de líquido y vapor con un título superior a 0,9, en lugar de seguir expandiendo, a continuación de 6 lo que se hace es provocar un recalentamiento, sabiendo que el recalentamiento hay que aprovecharlo al máximo porque mejora el rendimiento hasta el estado 7. Quisiera saber si me están siguiendo hasta ahí. Quiero saber si está claro lo que estoy planteando. Sí, entonces, ingeniero. La primera etapa de expansión en la turbina sería entre el estado, repito, 2' y 6. A continuación se hace un nuevo recalentamiento, lo que lleva al vapor al estado 7 y luego entonces se daría lugar a la segunda etapa de expansión, para el ejemplo que estamos poniendo, hasta el estado 8, que seguramente va a garantizar sobremanera, por lo menos aquí en el gráfico que he hecho, estamos dentro de la zona de vapor recalentado, lo cual implica de que no hay problema con el título a la salida de la turbina. Y luego se haría el proceso hasta 4' desde 8. ¿Ven? Entonces, vuelvo al color negro. En este tipo de instalación vamos a identificar una turbina 1, cuyo
Disculpen, se cortó, yo no escucho lo que está avanzando el ingeniero. Creo que se acordó. Te salió un ingeniero. Se fue el internet, dije. Gracias, compañero. Acabó la clase. Una consulta hasta que vuelva el ingeniero. ¿Varios le entiendan el tema? ¿Están con auxiliar o se las están viendo por cuenta propia? Ya está el ingeniero ya. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Escuchamos. Ya se cayó el internet lamentablemente y ya se borró todo, pero voy a seguir tratando de recordar lo último que dijimos. Decíamos que en la turbina hay dos etapas que generan trabajo. La primera, que es igual a la entalpía 2W' menos la entalpía 6, y la segunda etapa, que es igual a la entalpía 7, ¿no? Menos la entalpía 8. Y fíjense el detalle, si usted mira el dibujo de la instalación, que seguramente lo debe tener, si es que está tomando apuntes. El circuito no tiene más que una sola vía. Eso significa que el flujo másico que atraviesa cualquier parte del sistema es el mismo, es uno solo. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Es decir, el flujo másico pasando por cada uno de los componentes de la instalación es el mismo para todos. Es decir que voy a destacar este asunto. El flujo másico en la instalación es único y constante. Quiere decir que el flujo másico que atraviesa la primera sección de la turbina es igual que el flujo másico que atraviesa la segunda sección de la turbina. Entonces, si yo quiero obtener un trabajo total, sencillamente lo que hago es hacer una suma simple para tener el trabajo total generado por la turbina, justamente porque el flujo másico atravesado por la primera y por la segunda etapa es el mismo. O si quieren lo planteo de esta otra manera, porque más adelante va a ser diferente. Esto lo vamos a medir en kilocalorías por kilogramo pasando por la turbina 1, y esto lo vamos a medir en kilocalorías por kilogramo pasando por la turbina 2, la segunda etapa. Si lo que pasa por la 1 es igual que lo que pasa por la 2, entonces no hay ningún problema en sumar estos dos términos. Si no fuera así, no se puede hacer la suma porque usted va a cometer error. No puede sumar valores que tengan diferente base de cálculo, sencillamente. Pero en este caso, esto funciona. Por lo tanto, tendríamos el valor del trabajo total producido por la turbina. En lo que concierne al calor total suministrado, será igual al calor suministrado en la caldera más el calor suministrado en el primer recalentador más el calor suministrado en lo que vamos a llamar el recalentador intermedio.
Si esto lo traducimos a valores, esto sería la entalpía 2 menos la entalpía 5, por una parte, más la entalpía 2 doble prima menos la entalpía 2, más, y ahora quiero que me digan, es 7 menos 6, ¿verdad? Es decir, esto es caldera, esto es recalentador y esto es recalentador intermedio. ¿Estamos claros con esto? Estoy preguntando. Pero, digamos, yo podía parar. Bueno, no responde nadie. Quiero saber si me están siguiendo con esto que he anotado. Creo que no, sí, ingeniero. No tiene mayor dificultad, pero hay que estar atento a lo que uno escribe. Entonces, con estas características ya podríamos determinar el rendimiento del ciclo de Rankine con recalentamiento y recalentamiento intermedio. Y esa es la pregunta del siguiente ejercicio. Entonces, en primer lugar, como tenemos una limitación de temperatura, vamos a asumir que la temperatura del estado 2 doble prima, es decir, hasta donde se pueda recalentar como máximo, que también sería igual a la temperatura del estado 7, esté en el orden de unos 400 grados centígrados. Usted va a buscar para hacer el ejercicio el valor que esté más cercano a 400 grados centígrados. ¿Entienden? Entonces, una vez que usted conozca este estado, ya podría ir al estado 6, que es el estado intermedio, a la salida de la primera etapa de expansión, y para ello es necesario que usted tenga en consideración una cierta presión intermedia, que la vamos a poner como valor de aproximación en 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o busca un valor que esté más cerca para facilitar el cálculo. Con estos datos ya podemos determinar entonces todas las características de 2 doble prima, de 6 y lógicamente las características de 7 y 8. Las demás condiciones no se alteran en absoluto. Entonces, una vez que usted trabaje todo esto y conozca los valores de entalpía, podrá aplicar esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. ¿Preguntas? Porque estoy dejando el ejercicio para que usted lo trabaje hasta el día viernes y lo podamos repasar. Ingeniero, una consulta. Lo que dijo de valores iguales en el trabajo de la turbina 1 y turbina 2, ¿a qué se refiere exactamente? A ver, voy a hacer el dibujo de la turbina. Esta es la salida definitiva de la turbina y esta es la entrada. Entonces lo que estamos haciendo es esto, partiendo la turbina y haciendo una extracción de vapor acá para hacer un recalentamiento, y una vez que hagamos recalentamiento devolvemos ese vapor a pasar por la segunda sección de la turbina. ¿Lo ve o no lo ve? Este es el recalentador intermedio. ¿Entiende? Lo que estoy diciendo es que si esto es 2 doble prima, ¿esto qué será? A la salida de la primera. ¿Qué número es? 6. 6, ¿verdad? Después del recalentamiento, 7. Y luego que pasa 7 por la
segunda sección de la turbina se convierte en 8. Entonces lo que estoy diciendo es que el flujo másico que entra en 2 doble prima es el mismo en 6, es el mismo en 7 y es el mismo en 8. Es decir, que cuando pasa 1 kilo por acá, también está pasando 1 kilo por acá. A eso me refiero con esto y esto. No sé si ahora está más claro. Sí, ingeniero. Ahora se entiende. Por eso es que puedo sumar los trabajos mecánicos, porque nos estamos refiriendo a, digamos, la misma cantidad de masa como base para hacer la suma. Bueno, entonces no sé si hace falta alguna otra aclaración y si no, quedaríamos aquí para que usted resuelva el ejercicio y lo revisemos el próximo día viernes. También, si quieren preguntar de algo que vimos anteriormente, a esto o a lo que recién examinamos, vale. Tenemos que aprovechar el tiempo, que es escaso. Ingeniero, disculpe la pregunta. Lo que pasa es que por motivo de trabajo he entrado recién, no he estado constante en la clase. Los ejercicios que usted resuelve, ¿los deja en su plataforma, en alguna plataforma, o simplemente se copia en clase? No, se copia en clase. ¿Por qué? Si usted quiere examinar este tipo de ejercicio, también tiene el documento que yo mandé antes. ¿Lo tiene? Vi un documento que mandaron al grupo,